Hola queridos amigos, nuevamente estamos en nuestro podcast y hoy día tengo el agrado, el honor de tener con ustedes a un amigo, un sommelier importantísimo en su país, un hermano, una gran persona, alguien que ha dedicado su vida a la sommelería y al vino, al pisco también, un gran amigo, Giovanni Viso del Perú. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Oye, estamos muy contentos y felices de tenerte acá por tu gran experiencia y la idea es conversar acerca de todo lo que ha pasado en tu vida alrededor del vino, por supuesto, y de restaurantes y toda esa experiencia tan increíble y valiosa que la dejaste plasmada en un libro Ujú. que además es muy entretenido y que yo personalmente recomiendo a todo el mundo leer porque es un libro que no solo muestra tu experiencia trabajando, sino que un poco tus vivencias y la forma de vivir el vino y de tomar el vino como una experiencia de vida. Y además que hay anécdotas muy divertidas ahí. Así es que cuéntanos un poco de cómo ha sido esta larga trayectoria siendo probablemente de los más o el más importante sommelier del Perú, donde la gastronomía es muy importante. Gracias por tu palabra. Bueno, en lo que es el mundo del vino en el Perú es un mundo joven, ¿no? Si te das cuenta, yo tengo 48 años y soy, como bien decías tú, de las primeras camadas, digamos, de sommelier del Perú. Entonces, si te das cuenta, es un mundo joven, pero, digamos, cuando yo empecé, realmente éramos tres personas hace 25 años. Hoy día ya habrán más de 600 sommeliers en el Perú, lo cual es importante porque, como bien decías tú, con la gastronomía, esto ha sido un tren, ¿no? Que ha jalado también el mundo del vino, el mundo del pisco y obviamente también la parte del sommelier. Entonces, no, la verdad que ha sido un camino muy lindo, ¿no? Porque el vino te permite viajar, te permite conocer, te permite probar. O sea, si no se hubiera sido por el vino, no nos hubiéramos conocido, mi querido amigo. Así que imagínate lo importante que ha sido el vino en mi carrera y en mi vida, ¿no? Todo gira alrededor del vino y justamente con el vino es que voy conociendo y teniendo diferentes anécdotas en mi vida y por eso se da la idea de hacer el libro, ¿no? Porque la gente, cuando yo daba mis catas, ¿no? Mis clases, la gente me hacía preguntas y yo muchas veces respondía a las preguntas contando anécdotas, ¿no? Sí. Y entonces la gente me decía, oye, pero ¿por qué no plasmas esas anécdotas en un libro, ¿no? Y es así donde finalmente lo hice el año pasado, digamos, ¿no? Y se salió. No, sí, es increíble. Y cuéntame, ¿cómo nació esta virtud? Porque para mí es una virtud la que tienen, es distinto a ser enólogo. Eh, ¿Cuándo te decidiste, cuándo pasó ese pequeño clic que te decidiste entrar y ser sommelier y desarrollar esa parte en tu vida? Bueno, no sabía que existía la carrera, para serte honesto. Yo estudié hotelería y turismo, esa es mi primera carrera, y cuando estudio hotelería y turismo, recibo un curso de vinos, ¿no? Con un peruano maravilloso que en paz descanse, Jorge Llanos, que es enólogo, biólogo, y él es el que pone, digamos, la semilla, ¿no? Entonces me encantó el tema del vino cuando los probamos, hablábamos de los lugares, ¿no? Viajábamos a través de, era un profesor muy didáctico, ¿no? Entonces nos ponía pues las imágenes de los lugares, de los viñedos, de la gente, de todos los países, y eso me llamó mucho la atención, entonces ese fue el primer contacto. Y después, cuando ya estoy terminando y comienzo a buscar mis prácticas, ¿no? Para mi carrera, conozco a otra persona, ¿no? A Cristina Ballarino, que es como mi mamá de los vinos, digamos, ¿no? Y ella es la que me permite hacer prácticas y trabajar en su local, que era un local de vinos, que se llama La Enoteca. Y es ahí donde ya con ella comienzo a asistir a eventos, a catas, maridajes, y ahí dije, no, esto es lo que yo quiero, digamos, ¿no? O sea, yo quiero participar en este mundo, me gusta el tema del vino, me gusta el tema de la gente, me gusta la parte social, o sea, no, esto es. Entonces ahí, con ellos dos, ¿no? Para mí, Jorge Llanos, mi padre, y Cristina Ballarino, mi madre, ellos dos fueron los que, ¿no? Entre 18 y 20 años plantaron las semillas, ¿no? De lo que soy ya mi carrera y lo que soy como persona.
Una de las cosas que yo siempre veo en ti, además de siempre muy buena persona, obviamente, es la pasión que tienes por el vino y por lo que haces. Y bueno, uno siempre lee, y claro, cuando uno transmite las ideas y traspasa información y sobre todo la experiencia con pasión, las cosas se entienden mejor. Esa pasión que sale de forma natural de ti, llevada al vino, cuéntanos cómo hace conexión en un mundo tan complejo como los restaurantes y sobre todo en Perú que siempre tienen los números uno. Ahí hay restaurantes con comida increíble. Así que luego voy a ir a Perú para que disfrutemos juntos de algunas cosas y probamos nuestros vinos también. Cuéntanos cómo esa pasión te ha ayudado a poder encontrarte con todo este mundo que es un poco difícil porque hay demasiada ¿no es cierto? Información entrando. Son los sabores de los platos, los vinos, la gente, el chef, los enólogos. Es un conjunto de cosas que tienes que reunir. Cuéntanos de eso. Bueno, para empezar, el tema digamos, como yo te decía hace un rato, ¿no? Yo he hecho catas, eventos, maridajes, entonces eso me ha ido permitiendo conocer a la gente, ¿no? A los clientes, y también he ido cambiando un poco mi forma de hablar en el sentido de expresarme para tratar de hacerlo más fácil, para tratar de hacerlo más simple, para que la gente, o sea, no tanto un lenguaje más técnico, sino un lenguaje más sencillo. Y eso mismo un poco he ido aplicando también al mundo de la gastronomía en el sentido de cuando haces una capacitación en un restaurante a los meseros, ¿no? O a la gente que trabaja, tratar de hacer una forma de explicarlo muy sencilla para que la gente me entienda y se quede grabada alguna de las informaciones claves, porque es un poco difícil que tú te acuerdas de todo lo que te puedo contar sobre un vino, pero por lo menos te tienes que acordar, o lo que yo busco, mi meta es que te acuerdes de las cosas claves que yo considero de la marca de la que te estoy presentando, digamos, ¿no? Entonces, por un lado es eso, y por el otro lado, bueno, la ventaja que puedo tener yo es que al tener ya 25 años de experiencia en el mundo del vino, el mundo del vino finalmente y la gastronomía en el Perú, igual que en todos los países, es un medio que la gente se conoce, y si no se conoce, sabes quién es, digamos, ¿no? Entonces, para mí, tendría que agradecer el tiempo, que me es más fácil entrar a los restaurantes porque ya a los chefs los conozco, o ellos han escuchado de mí, entonces es mucho más fácil acercarme. Y finalmente el que habla es el producto, digamos, ¿no? Yo voy a hacer un nexo, voy a presentar, ¿no? Cuando yo presento a Vic o alguno de tus vinos, o sea, los presento a ustedes, ¿no? Y trato de expresar un poco lo que ustedes me han contado, lo que yo he visto cuando he estado en la bodega en Chile, o sea, soy un nexo. Y lo único que trato de hacer, que es un poco mi impronta, es hacerlo lo más sencillo posible para que la gente lo entienda y se quede algo de información grabada en sus mentes. Qué bueno, porque ahí va un poco la pregunta, porque una de las características también en tu libro es que explicas de una manera muy sencilla, de hecho también lo dice ahí, ¿no es cierto?, el escritor argentino-peruano que hace tu prólogo, ¿cómo es? Guillermo, ¿no? Guillermo Yacosa. Sí, Guillermo Yacosa, que la sencillez de cómo llegar a explicar para hacer entender una cosa que personalmente también es parte del análisis que, por ejemplo, a mí me toca hacer cuando tengo que presentar los vinos, de no entrar en una cosa técnica difícil que puede terminar enredando a las personas, sino que entender el fondo y la pasión del vino, de dónde viene, qué es lo que se quiere transmitir. Y buscando eso y ese momento, podríamos entonces, por ejemplo, saltar y entrar un poco en Vic 22. Me imagino que ya probaste, lo degustaste. Si no lo hacemos ahora juntos. ¿Cuál es tu impresión? Yo soy un enamorado de Vic. ¿Cuál es esa primera impresión? Si tú como sommelier tienes que definirlo, ¿cuál sería, por ejemplo? Fruta. Fruta. Fruta roja y negra, madura, fresca, ¿no? Te diría que lo primero es una nariz que me invita, que me gusta. Eso siempre me parece atractivo en un vino, ¿no? El primer contacto de un vino para mí tiene que ser algo que te llame la atención, y te provoque seguir
con tu nariz o te provoque pasar a tomarlo. Y Vic tiene eso, ¿no? Tú lo acercas y tiene esa fruta rica, ¿no? Y ahí poco a poco van a ir saliendo otras cositas, pero la prioridad para mí en un vino siempre es la fruta, ¿no? Bien. Y esto lo tiene maravilloso. Sí, está muy equilibrada, muy elegante y a pesar de que estuvo 26 meses en barrica, la barrica está completamente integrada. No hay notas de chocolate, café, porque hoy día como estamos No, no. trabajando nuestro programa Barroar, que tú bien lo conociste cuando Ujú. estuvimos juntos en la bodega, que armamos nuestras propias barricas. Somos los únicos en Sudamérica haciendo Eso, esto, tostando con nuestros robles. Lo que tratamos de hacer es mantener, y eso es un poco lo que me pone contento de escuchar tus palabras, sobre todo de tu experiencia, que resalta la fruta primero antes que nada y todo lo demás está súper exacto, integrado. Y por otra parte, exacto. el tanino también es muy fino. ¿Qué me puedes decir de esa expresión de la boca? Pues tú usaste la palabra fino, yo te diría que sí, y elegante, ¿no? Elegante es un vino que cuando entra a la boca es, a pesar de que tiene variedades que tienen mucho tanino, ¿no? Como el Cabernet Franc, como el Cabernet Sauvignon, uno podría esperar un vino más duro, más fuerte, más agresivo, y lo que encuentra es un vino elegante, es un vino fresco, ¿no? Que para mí también es súper importante, ¿no? No te cansa, pero te provoca seguir tomando. Es más, dudo que alguien se tome una sola copa de un vino como este. Te vas a tomar mínimo media botella, sin ningún problema, ¿no? Sí. Es súper amable, es muy elegante. Y es increíble, lo que siempre me ha llamado mucho la atención de los vinos que tú haces, Cristian, es que estamos hablando de una cosecha 2022, que de repente en otro vino tú dices, oye, no, este vino hay que guardarlo tanto tiempo para que vaya, el tanino vaya madurando. Sin embargo, estamos probando 2022 y el vino está súper elegante, o sea, súper bebible, ya. Sí, qué bueno esa descripción. Me encanta porque es un poco el objetivo nuestro. Para mí, un gran vino, además de su complejidad, que es todo lo que has descrito, tiene que ser un vino que sea enjoyable, ¿no es cierto? Que sea disfrutable, que sea rico, Ujú, rico de tomar, claro. que esa complejidad sea exaltar, exasperar, provocar tus sentidos. Y Eco. eso que dices tú de que invita a la segunda copa, me quiero ahí un poco tomar las palabras de Guillermo Llocosa, que en parte la descripción de lo que hace y de lo que dice hay una frase que a mí me llamó la atención y que tiene que ver con lo que acabamos de decir y que después me gustaría que tú la sigas, pero dice, las historias de este libro no solo Ujú. atrapan, sino que además enseñan. Las ganas de seguir leyendo son como las ganas de seguir bebiendo. Que justamente es lo que estamos hablando Eso. con este vino, ¿no? Eco. Es verdad, es verdad. O sea, la idea de contar un poco alguna anécdota también viene de la mano con dar consejos, con dar tips, ¿no? De servicio, de maridaje, de conservación de vinos. Es un libro sencillo, realmente, pero que te da bastante información. Tiene también QRs con cada historia para que cada historia te la amarres o la disfrutes con un vino. Incluso hay alguno de los vinos de Vic que está ahí en el libro, ¿no? Como sugerido para alguna historia. Sí. Así que sí, o sea, yo creo que es un libro muy bonito y que te puedes leer en una tarde, digamos, ¿no? O sea, en la playa, digamos, en un avión, un par de horas. Un Lima-Santiago te lo lees tranquilo, digamos, ¿no? O sea, no es nada complicado. Sí, es muy entretenido. Yo lo leí completo y la verdad que te atrapa. Pero voy a fijarme un poco en una parte de la descripción que tú haces que dice es fresco. Eh, Es fresco, sí. sí, la verdad es que logramos con nuestra nueva filosofía de vinificación, esta enología circular, encontrar la forma de poder expresar el terroir a través de todo lo que tú estás describiendo con un vino que estuvo ¿no es cierto?, en crianza por 26 meses en barrica, que un 19% estuvo en ánforas, que también las hacemos con nuestra arcilla. Y esa parte fresca, esa descripción de vibrancia, tensión, movimiento del vino, la logramos con el trabajo en la viña, que es muy en detalle, y también con la vinificación en términos
remontaje, el uso de las barricas, las ánforas, Ujú. etc. Pero también decir que eso viene de cómo logramos expresar el año, porque hay una tendencia a decir que el 22 fue más caluroso que el año 21, que fue un muy buen año en Chile. Pero Claro. la verdad es que si vamos a las estadísticas del clima del año, el 2022 fue mucho más fresco, tuvo un pic de temperatura que, bueno, a veces pasan los veranos, pero si vemos la primavera, el otoño, y vemos los datos, el promedio de temperatura es 1,5 grados menor Celsius, lo cual en un promedio es bastante. Claro. El otoño y la primavera fueron más fríos. Y la expresión que hay acá es justamente rescatar esa añada que para nosotros es muy importante. ¿Cómo describirías tú más profundamente esa sensación que dijiste de frescor? Yo digo vibrancia, digo movimiento, pero a lo mejor para ti hay otra forma de sencilla, ¿no es cierto? Como educativa de decirla. Ah, cuando tú pruebas este 2022, aparte de, bueno, lo que es la parte de la nariz y la fruta, digamos, ¿no? Es sorprendente porque para 26 meses de barrica tú esperarías de repente, ¿no? Algo más de madera, de presencia, pero sin embargo la fruta es lo que más resalta. Y en boca, bueno, sí, pues lo que te decía, ¿no? La frescura, la elegancia, la amabilidad, la suavidad. eh, es un vino que para alguien que no está acostumbrado a tomar vinos de Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc, creo que va a ser un vino muy bebible. Va a ser un vino que puede tomar sin mayor problema. Lo bonito de este vino es que tú lo puedes tomar y no necesitas, como en otros vinos, que tienes que poner el corte de carne, que tienes que poner la grasa, que tienes que tener algo que te ayude a bajar el tanino tan duro y astringente, ¿no? Acá este vino lo puedes tomar solo. Si quieres, puedes acompañarlo con algo a comer sin ningún problema, va a estar maravilloso. Pero si quieres, te puedes tomar un vino, te lo puedes tomar solo. La copa es súper elegante, es súper amable el vino, ¿no? Eso me gusta mucho. Y ese balance entre acidez, frescura, complejidad, elegancia. Creo que ese es el sello que tú has logrado y que hace a Vic tan atractivo y tan bebible, porque hay otros vinos que pueden ser muy, muy buenos y wow, increíbles, pero no te vas a tomar un montón de ese vino, porque es demasiado. Este vino, yo creo que has logrado ese balance entre la complejidad por un lado, pero también la amabilidad, la facilidad de poder tomarte una comba como si fuera un vino normal, digamos, así sencillo, y sin embargo es un súper vino, ¿no? Entonces ese balance que tú lo explicas bien, el trabajo en la viña, el trabajo en la bodega, con los remontados, pues ha dado sus frutos, ha dado sus frutos y no por nada son quienes son ustedes, ¿no? Esa es la realidad. Gracias. Tengo dos preguntas que salen de lo que acabas de decir, pero antes que eso, uno tiene que ver con, ¿existiría entonces para ti un sello Vic? ¿Existiría, por Sí, ejemplo, claramente. un sabor Vic? Una cosa, un tal que tú podrías decir, tú lo pruebas y dices, esto es Vic. ¿Existe? ¿Es como que se está desarrollando eso? Sí, bueno, ahora que estuvimos el año pasado, ¿no? Año pasado, Sí, anteaño pasado, el que año pasado, estuvimos, sí. perdón, finales del anteaño pasado, Sí. hicimos la cata, ¿no? De todos los Vic, ¿no? La vertical, y fuimos viendo cómo fue cambiando, ¿no? El estilo de los vinos y cómo se ha ido moviendo las variedades de uva y el trabajo en general. En estas últimas cosechas, yo sí te diría que ustedes ya tienen un ADN claro, definido, un estilo, ¿no? Y sí podríamos hablar de un sello, del sello y la impronta que tú le estás poniendo a estos vinos, que no es así nomás de un vino chileno así nomás, digamos, ¿no? Que sí se siente algo distinto y único. Así que sí hablaría tranquilamente de un sello. Y el sello es fácil, ¿eh? Que es lo bonito. Es frescura, acidez, elegancia, complejidad y puede que suene el otro lado de la moneda, digamos, ¿no? Es complejo, pero también es sencillo de ver, ¿sí? Que esa es la magia. O sea, es complejo, pero te lo puedes tomar fácil. Sí, Eso es lindo. sí, sí. Porque no es común en los vinos. O eres Sí, sencillo o eres complejo, claro. ¿sí?
Acá justamente, tienes ambas cosas en la moneda. sí, justamente es lo que estamos buscando. Oye, pero con toda esta descripción tengo otra pregunta que te voy a hacer, pero después de esto, porque ya estoy tentado por hacer esta otra pregunta primero, que es volver un poco a tu experiencia. Ahí en el libro hay varias Mm. anécdotas, pero ¿cuál es la que más te gusta contar a ti? Uy, ese está medio complicado, pero porque todas son divertidas, pero no sé, ahorita se me viene a la mente, ¿no? Un cliente que con el tema de las temperaturas, ¿no? Ahorita que es verano, por ejemplo, y me acuerdo de eso porque justo fue en esta época, yo trabajaba en un local y vino un cliente en la noche, ¿no? Y de hecho un vino que se había probado, un Opus One, sí, Estados Unidos, y el cliente, yo agarro y lo saco de la cava, ¿no? Lo presento, lo descorcho, y el cliente me dijo, mira, me dijo, ábrelo y déjalo ahí que vaya respirando, porque voy a esperar a un invitado, digamos, ¿no? Entonces yo, como ya lo estaba sacando de la cava, lo que hice fue ponerlo en una champañera, ¿no? Con un poco con agua y unos cubitos de hielo para mantener la temperatura fresca del vino. Y el pata me miró y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Me dijo. Dije, no, señor, no lo estoy enfriando, lo estoy manteniendo a la misma temperatura de la cava mientras llega su invitado para que el vino esté perfecto. Y el pata me dijo, no, 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 ¿qué tal? El vino se tiene que chambrear, me dijo. Y yo, chambrear, le digo, señor. Sí, me dice, se tiene que calentar. En Francia el vino se calienta. Y yo le decía, señor, pero yo vengo de Francia, yo estudiaba en Francia y no es así. Y el pata me dijo, ¿tú qué edad tienes? Y yo le dije, bueno, tengo 25 años. Y el pata me dijo, ya, pues yo tengo 50. O sea que tengo el doble de años probando vinos. Me dijo, tú no me vas a enseñar a mí a probar vinos. Entonces ya cuando el señor me dijo eso, yo ya cambié la actitud, digamos, ¿no? Dije, ya, señor, entonces, ¿qué quiere que haga con el vino? Saca tu línea que un vino ese no es un vino barato, digamos, ¿no? Me dijo, llévalo a la cocina, me dijo, y déjalo 15 minutos en la cocina. Yo, señor, pero la cocina, si acá estamos a 28 grados, la cocina debe estar en 35 grados de temperatura. ¿Usted está seguro de lo que me está pidiendo? Y tú me dijo, tú hazme caso, me dijo. Yo llevé el vino, porque obviamente para nosotros el cliente tiene la razón, digamos, ¿no? Entonces, si el cliente te dice eso, vamos, lo llevamos. Y vamos a la cocina, el chef casi me mata, digamos, ¿qué vas a hacer con esto? Lo vas a matar al vino, me dijo. Y yo le dije, yo lo sé, pero ¿qué puedo hacer si el cliente me lo está pidiendo? Y a pasar lo corto, el vino pasó media hora en la cocina, de ahí lo saqué, lo probé y era una sopa de vino, pero lo serví y el cliente estaba feliz, se tomó 2 botellas del vino, no una, tomó dos, se fue feliz al final, ¿no? Me dejó una buena propina. Y como el mundo es chico, en unos años me lo encontré en una cata de vinos, pero ya era diferente, porque ya no era cliente sommelier, sino era profesor-alumno. Entonces ahí, cuando vi la cara, dije, no, yo tengo que hablar de las temperaturas, ¿no? Y le expliqué el tema, y al final el señor se acerca y me dice, oye, yo creo que te conozco, me dice, alguna vez me has atendido, que no, yo me hice el sonso, no me acuerdo, señor, le dije, ¿no? Para no hacer problema. Esa es una de las que recuerdo rápidamente por enero. Oye, y de ahí para adelante en ese restaurante lo vendieron todo a 35 grados porque se tomaban 2 botellas. Puta, mano, imagínate. Bueno, era muy común, era muy Sí, común. bueno, No eso. sé si en Chile, pero acá era muy común que la gente te pedía que calientes el vino. Sí, sí, pasaba aquí que hablaban de chambrear y, y- Claro. y se subía la temperatura. Y ahí hay una anécdota que es cultural, porque chambrear viene de chambre, de la habitación, ¿no? Ujú. Y claro, Así en es. Francia sí, a temperatura de habitación, pero habitación de un castillo. Y los castillos no pasaban los 15 Claro, grados. pues. Entonces Así claro, es. Exacto. no es lo mismo que una habitación a 25 o 30 grados. Pero sí, aquí también hemos hecho un proceso de ir aprendiendo al respeto a la temperatura para presentar los vinos, pero tú ya ves que en las mesas muchas veces si no está a temperatura, tú les dejas justamente lo mismo que hiciste tú, con agua y hielo y que se mantenga una temperatura Ujú. más fresca y la gente Es ya clave, lo acepta. clave. Para disfrutar un vino es clave. Sí, Realmente es clave. O sea, un sí, vino, sobre todo un vino como estos, imagínate. O sea, tienes que le sí. das el punto de temperatura y disparas, Bueno, por supuesto, por supuesto. Sí, ¿no? Es brutal. es clave. A mí siempre me preguntan y yo digo 15 para tomar o 16 máximo. O sea, eso significa que habrá que Ujú. servirlo a 14 para que recupere un grado en el Eco, momento de entrar a la copa. Oye, ¿qué otra eco. cosa normalmente tienes que enseñar? Porque
Sí, ha habido una cosa cultural, incluso aquí también hoy día el mercado es distinto, las generaciones han cambiado. Yo desde que partí hace poco con la enología, eh, Hace poco. sí, hace poco. Ese. Claro, yo he visto culturalmente distintas digamos, generaciones de vino en Chile. O sea, los abuelos de Ujú, uno siempre tenían su vino regalón y era una marca y no se salían de eso. Después era la generación eco. ya de mi padre, que estaba más abierto a experimentar, pero todavía dentro de las cosas como conocía. Después vino otra generación que ya estaba abierto a probar, pero bueno, ¿para qué voy a gastar tanto si con $15 estoy bien y ya la calidad del Ujú. vino chileno es tan buena que con $15 es suficiente para mí? Y hoy día lo que sucede es que la gente se da el gusto de probar nuevos vinos y de gastar, si es que hay que hacerlo, y si se puede, por supuesto, para probar algo diferente. Y esa cultura ha cambiado. Hoy día tú ves las mesas en los restaurantes donde todo el mundo prácticamente tiene vino sobre la mesa y eso es una cosa que ha ido avanzando mucho. Pero siempre están estas pequeñas tips que hay siempre mal entendido o tomaron la idea como la de la temperatura, ¿no? ¿Hay alguna otra que te Ujú. haya sucedido en estos años? Algo que sí, de hecho que sí, yo creo que otra cosa que vale la pena y que trabajo mucho es en el tema de que la gente siempre decía que si tomabas vino tinto tenías que comer carnes rojas, ¿no? Y si estabas tomando vino blanco o rosado tenías que comer carnes blancas, pescados y mariscos, ¿no? O sea, y parametrado, sencillo, fácil para entender, ¿no? Pero yo siempre he tratado de explicar a la gente que el tema de la combinación, sobre todo con el tipo de gastronomía que tenemos nosotros, ¿no? Puedes jugar más que por los colores, jugás con los sabores, jugás con las intensidades, jugás con las salsas, ¿no? Independientemente del tipo de vino que te quieras tomar. Y siempre doy el ejemplo de que no es lo mismo, ¿no? Que tú te pidas un lomo fino a la parrilla, que es muy sencillo porque el lomo es una carne de res que tiene una grasa muy baja, entonces el sabor es muy suave. Te puedes tomar un tinto liviano, como puedes tomar un blanco sin ningún problema, ¿no? Eh, pero si a ese lomo tú le pones una salsa de queso Roquefort encima, ya ha subido exponencialmente el sabor de ese plato por ese detalle de la salsa de Roquefort. Entonces ya no puede ser el mismo maridaje o la misma combinación. Entonces, ese es un trabajo que yo me lo he puesto de toda la vida de explicarle a la gente y tratar de decirle, oye, prueba, ¿no? Prueba, no te encasilles en que si estás tomando esto, tienes que hacer con esto, sino que prueba y mira que funciona, que te funciona a ti. Y algo muy Claro. importante que yo he ido viendo es que las cosas son personales, digamos, ¿no? Uno puede dar una guía, uno te puede dar lo que a uno le gusta, lo que a uno le parece, pero finalmente el cliente, tú como persona, vas a definir lo que a ti te agrada, independientemente de lo que te diga una guía o un conocedor, es finalmente tu gusto, tu placer, porque para eso es el vino, para eso es la comida, no solamente para alimentarte, sino para el placer, Sí. digamos, el placer de beberlo, de comer, de disfrutarlo en conjunto. Eso es para mí. Clarísimo, clarísimo. Nosotros acá con el chef, bueno, tú lo viviste, también buscamos Ujú. maridajes distintos, salir un poco de las ¿Eh? reglas. De hecho, a mí nuestros vinos me gusta presentarlos de acuerdo a cómo quiero que se entienda el terroir y no necesariamente a cómo está Ujú. escrito que hay que degustar. De hecho, el rosé lo dejo al último, el champán al último y partimos con los tintos y Vic lo Ya. presento al medio y no al final, porque la intención es traspasar o transmitir, hacer ver cómo es el terroir y cómo se expresa y cómo cada vino tiene una personalidad distinta. ¿Con qué maridarías este Vic 22? Si vamos a Perú, ¿con qué lo tenemos que Pues maridar? sin ningún problema, te diría que ya, lo primero que se me ocurre así rápido, el lomo saltado, que es mi plato favorito, que es el que yo hago en mi casa fácil, digamos, ¿no? Es más, creo que hoy día lo voy a hacer para este vino que ya está listo. Un lomo saltado sería rapidito una primera buena opción.
Y si ya me pongo un poco más rebuscado, pues me encantaría ir a Costanera 700 y probar la chita a la sal que tienen, que es espectacular, ¿no? Porque y la gente, hay gente que me dice, "Oye, pero pescado con vino tinto y Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon". Y digo, sí, pero no es cualquier Cabernet Franc, no es cualquier Cabernet Sauvignon, o sea, es un vino elegante, es un vino suave, puede acompañar, ¿no? Una chita, un atún a la parrilla con una Sí, costra de pimienta, tremendo, sin ningún problema, me gustó, me ¿no? gustó. Entonces sí, tiene Sí, buenas opciones. estoy de acuerdo contigo. ¿Qué tal si saltamos ahora y te voy a seguir preguntando cosas, pero cambiamos de vino y hablemos un poco de Stonebeak? ¿Qué te parece? No, lindo, este es el que, digamos, yo con Vic estoy en como que en safe zone, zona segura, esto es lo que estoy acostumbrado, lo que siempre he bebido, ¿no? De alguna manera, Stone fue como que esa vez que lo probé me voló la cabeza, la mente, es como que rearmar los parámetros, para mí fue rearmar parámetros oye, mira, esta es otra cosa, esto es otro mundo, otro estilo, Sí, ¿no? es, Sí, otra cosa. es un vino, yo digo siempre que rompe las reglas, los paradigmas y Sí. la estructura que existía y una nueva forma de hacer vino, ¿no? No solo por el hecho de que, bueno, lo subimos al cerro y lo guardamos ahí en el medio del bosque, con lo cual lo dejamos en contacto con la naturaleza y ahí suceden Ujú. fenómenos naturales que nos ayudan a tener esta fineza y esta elegancia. Pero es un vino que lo liberamos antes de un año y que tiene una calidad Eco. y una fineza increíble. Entonces, la pregunta es cómo logramos llegar, o sea, nosotros entendemos cómo, pero cuando uno prueba este vino, dice, ¿cómo un vino con menos de un año que no estuvo en barrica Ujú. puede llegar a una calidad Ujú. que tú podrías decir igual, mejor o casi como que para nosotros y para mí, bien que es nuestro flagship, ¿cierto? Pero aquí Claro, obvio. hemos logrado integrar una enología diferente y una expresión del terroir distinto. Aquí son uvas que, fíjate que nosotros lo que hacemos, y personalmente lo que me toca hacer es de las parcelas de Vic, donde sacamos el Cabernet Franc, el Cabernet Sauvignon, de las mejores parcelas de Vic y de las mejores parcelas Ujú. de La Puel, donde La Puel es base Carmener, recorremos las parcelas, estas mejores parcelas, y vamos seleccionando plantas donde la uva se perfila y se muestra y tiene una personalidad para este vino. No es que sean las mejores plantas del mejor cuartel de Vic, son las que Claro, claro. aquellas que se expresan para este vino, que es diferente. O sea, imagínate el trabajo, Sí. eso lo vinificamos, pasamos la maloláctica en la bodega con nuestras barricas Barroar nuevas y después 8 meses en el cerro, en estas vasijas que están alineadas como Stonehenge en Inglaterra, pero para el hemisferio sur, que tú Ujú. estuvimos ahí, eh, Claro. y que se siente una energía diferente y lograr esta expresión. ¿Cómo describiría? Yo sé que esto sale de lo que normalmente, tú lo dijiste recién, de lo que normalmente uno espera de cómo se hace un vino, pero ¿qué te sucedió a ti cuando te encontraste con todo esto y tuviste que digerir una forma de hacer diferente a la que normalmente ocurre? Sí, pues te voy a ser sincero, yo me quedé incrédulo, o sea, no lo podía creer, la verdad me quedé sorprendido justamente por lo que mencionaste, ¿no? Con un vino con menos de un año que se haya podido lograr algo como esto, o sea, si me lo dice otro, no me lo creo. A ti que te conozco y te respeto, te creo, pero si me lo dice alguien más, lo hubiera dudado bastante realmente, porque es como que me estuvieras contando un cuento, digamos, ¿no? Pero al estar ahí contigo, al ver todo lo que me estabas contando, estando ahí en la bodega, en el lugar, ¿no? Pisando el suelo, no podía creerlo. Realmente, por eso te digo que me rompió paradigmas y rompió estructura y rompió cosas que uno de repente daba por hechas y sentadas, eh, y te das cuenta que se pueden hacer cosas totalmente distintas, ¿no? Que no es lo que te enseñaron en la escuela, no es lo que te enseñaron en la universidad, que no es como el libro que te decía, sino que esto, o sea, se puede maniobrar mucho más de lo que uno hubiera podido imaginar, y la calidad es alucinante, ¿no? O sea,
es increíble. O sea, no tengo otra palabra para decir, para explicarte lo que me queda. Yo con Vic ya sé lo que espero, digamos, ¿no? Con esto era, a ver, ¿qué podría ser esto? No me imaginaba. Y cuando lo probé me quedé sorprendido, esa es la palabra, sorprendido. Es una mezcla. Gratamente sorprendido, diría, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Es una mezcla 74% Cabernet Franc, Vic es 77% Cabernet Franc, tiene 21% de, perdón, Vic es 79, el de 22, 79 es de Cabernet Franc, este es 74 Cabernet Franc, tiene 5 de Carmener, Vic no tiene Carmener, y Ujú. tiene, ¿no es cierto?, 21 de Cabernet Sauvignon, que justamente coincide con Vic, que también tiene 21 de Cabernet Sauvignon. Pero totalmente una enología completamente distinta y una forma de hacer diferente. Imagínate que este vino, bueno, tú lo visitaste ahí, pero está 8 meses arriba del cerro en la naturaleza. Entonces siempre me llegan preguntas como, Ujú. bueno, ¿y durante el verano? Aquí el vino debe pasar mucho calor. No, tú cuando vas a un bosque y estás inserto en el bosque, ¿hace calor? No hace calor. La sombra de los árboles mantiene una temperatura Ujú. Claro, claro. de 20 grados, Mantiene muy una agradable. temperatura, ¿no? Claro, el viento además, bueno, y durante el invierno, bueno, durante el invierno hay que pensar que las ánforas están la mitad enterradas, ¿no es cierto? La otra mitad están expuestas a la temperatura, pero la mitad que está enterrada, hay que acordarse que el suelo se mantiene en promedio a 12 grados. Si la parte exterior está a 0, ese vino está a Ujú. 5. Tampoco es tan extremo. Y por último, se está Así es, estabilizando en forma natural. Entonces, claro. todo lo que está sucediendo ahí es natural. Entonces, cuando tú piensas que esa parte que estuvo enterrada, ese vino que estaba, bueno, esto se está moviendo, hay un movimiento de convección, ¿no es cierto? Eh, Ujú. que hace que esto vaya recorriendo y vaya moviéndose, pero esa parte que está enterrada, el aire que está entrando ahí, es aire que viene con todas las notas y el sabor de esa tierra donde están las raíces de árboles de más de 300 años, donde está este mundo fungi, donde hay toda una conexión, un entrelazamiento de raíces, de conexión entre los árboles que se comunican entre ellos, y ese aire viene con toda esta potencia, con todo este sabor del lugar. Entonces es un vino que realmente extrae más allá de solo El la lugar. vinificación, sí, Ujú. del lugar. Y además de la Es el lugar. composición Exacto. que las ánforas están dispuestas para poder estar conectadas al sol y a la luna. Entonces las lunas llenas son importantes, los equinoccios son importantes, los solsticios son importantes por la energía que se transmite en esos momentos. La fractura que hay ahí está haciendo que esto vibre y eso hace que los taninos se polimericen y se vayan juntando y se hagan más suaves. Entonces, claro, cuando tú me dices, yo probaba esto, tenía menos de un año y era finísimo y suave y muy suave, ¿cómo puede Así ser? es. La Es misma, una pasada. Es sí, una locura. sí, la misma naturaleza nos ayuda a esa, a tener ese resultado. Es increíble. Oye, y volviendo un No, poco es increíble. sí, ¿cómo lo describirías tú? Bueno, ya has dicho varias cosas, pero ¿cómo lo describirías en una presentación? Dice, mire, este vino yo estuve ahí, pero estos son los sabores, los aromas. ¿Cómo lo describirías? O sea, yo, imagínate, decirle a alguien todo lo que tú le has dicho, la gente no me creería, digamos, ¿no? Me diría, si yo no lo hubiera visto, como te digo, tampoco así nomás no lo creería. Pero lo que yo le diría es que a la gente, de la forma más fácil, que es lo que trato de decir, es que esta es la mayor y mejor expresión del lugar donde está Vic, ¿no? Que lo que tú estás sintiendo acá realmente es el lugar, es la naturaleza, es la tierra, es la energía, son las uvas, porque no hay nada más natural que esto, ¿no? Y ahí ya eso me daría pie a explicar un poco el tema de la elaboración, el tema de la energía, el tema del terror, pero más natural que esto no hay, ¿no? Creo que los vinos clásicos, digamos, ¿no? Uno podría arreglar, corregir, no sé, hacer alguna cosita, pero en un vino como este, oye, o te sale maravilloso o te sale cualquier cosa, digamos, ¿no? Sí, O sea, tú no corriges, tú no arreglas, acá no hay margen de maniobra, digamos, ¿no? En un vino como este. Y cuando tú lo pruebas, porque claro, cuando tú le dices algo así a la gente se va a crear en la mente una incógnita, ¿no? Que es un poco lo que me pasó a mí cuando tú me lo contabas.
qué esperar, digamos, ¿no? Y la frescura, la delicadeza, la fruta que tiene, es súper vivo. El vino, ¿no? El otro, el Vic es más elegante, un poco más complejo. Este vino sientes ¿cuál es la palabra? Viveza, digamos, ¿no? O sea, vida. Eso es la palabra que yo escribí este vino es un vino vivo, ¿no? Que tú sientes algo distinto, vida sería la palabra que utilizaría, o vivo, para un vino como este. Obviamente, aparte de la fruta y de la frescura y otras cosas, pero me transmite vida, realmente. Y bueno, gracias por la descripción. Antes de la pregunta que, como decía mi abuelo, viene de cajón, que es el maridaje, porque me gustaría preguntarte otra parte de tu experiencia. ¿Cómo fue esto de ser jurado en un concurso tan importante como el de Bruselas? A ver, ¿cómo es esa experiencia de probar tantos vinos, anécdotas? ¿Cómo fue eso? Bueno, para empezar, ir hasta China ya es toda una experiencia, ¿no? Porque no era acá nomás, digamos, ¿no? O sea, he viajado solamente de horas voladas fueron 29 de vuelo, ¿no? Más estadías en diferentes aeropuertos. Yo salí de mi casa viernes a las 6 de la mañana y llegué domingo a las 3 de la tarde a China a mi hotel. Entonces ese viaje fue una locura, digamos, ¿no? Pero es único, es una experiencia que para alguien que está en el mundo del vino, digamos, sea enólogo o comercial o sommelier, o sea, poder estar ahí sí, sí, es un sueño porque estás en un lugar donde todo el mundo respira vino, digamos, ¿no? Entonces tiene gente de todo el mundo con con diferentes lenguas, países, costumbres. En mi mesa había una chica de Sudáfrica, que era de marketing de Sudáfrica, ¿no? Había un enólogo francés, había también una chica de Georgia, también enóloga. Después había eh, un dueño de una tienda de vinos de Austria, súper joven, un especialista de vinos china, una educadora de vinos china, y yo, ¿no? Sommelier de peruano o latinoamericano. Entonces la mesa era bien variada y lo que más me llamó la atención es que la diferencia del puntaje no era más de 10 puntos entre uno y otro, ¿no? Lo cual fue brutal porque siendo tan distintos y viniendo de otros países, nuestro paladar estaba súper alineado en general en los vinos y en otras mesas tenías diferencias de 30 puntos entre de repente un jurado y otro, digamos, ¿no? Entonces ahí sí había una sustancial diferencia. Mi mesa realmente fue súper buena en ese sentido porque fuimos rápidos, o sea, todos profesionales, digamos, ¿no? Entonces, rápido, bien hecho, no hubo mayores problemas. Y bueno, y después está todo lo que es cómo lo viven los chinos, ¿no? O sea, la imponencia de todo lo que te muestran, digamos, ¿no? Cada bodega que fuimos, toda la atención, la comida era pues de 18 platos, digamos, ¿no? O sea, comida hasta por gusto, vinos. Me llamó la atención muchos vinos que probé que o sea, acá en el Perú llega una o dos bodegas de vino chino y eso, ¿no? Allá probar tantos vinos, hay una feria, entonces pudimos probar. Me sorprendió, realmente me sorprendió la gastronomía, ¿no? De donde estuvimos, porque es como Perú, digamos, ¿no? O sea, estás en Lima es una cosa, pero si te vas a Arequipa es otra, si te vas al norte es otra, o sea, igual allá, ¿no? Nosotros estábamos en un sitio que estaba pegado al desierto del Gobi, frontera con Mongolia, entonces ahí la comida era más picante y especiada, Claro. ¿no? Que no es lo mismo que si estuvieras en Beijing, por ejemplo, ¿no? Entonces, alucinante y ahora, cosa que me llamó la atención, que sí te diría que me sacó de mi cuadro, fue que no toman nada frío. Entonces, por ejemplo, yo llegué al aeropuerto de Beijing y me moría de calor y me saqué una cerveza, ¿no? En el salón VIP saqué una cerveza y la cerveza estaba a temperatura ambiente, o sea, 25 grados, entonces ya casi me Claro. muero, ¿no? Como estábamos en el hotel, ¿no? Queríamos vino blanco, ¿no? Y el vino blanco lo sacaron a temperatura ambiente, también 28 grados. Entonces, oye, aguanta, Leo. Entonces, claro, ya por un tema de concepto, en China todo lo toman a temperatura ambiente, no toman nada frío. Claro. Eso sí me pareció súper raro, pero tiene un sentido, digamos, ¿no? Por el tema de la digestión, ya después me explicaron y bueno, está bien. Pero era como que rarísimo. Pues imagínate un Claro. vino blanco, Sí, rosado, claro, espumante a 25 grados, 28 grados. claro. Pero bueno. Pero es único, eso sí, es única, la experiencia es única, ¿no? Sí. Es Me, brutal. me imagino porque también tiene experiencia en los 50 Best, así es que un hombre que ha pasado por distintos tipos de jurado.
¿Con qué maridarías Stonevic? Ya nos contaste con Vic, ¿cómo maridarías Stonevic? Te la pongo fácil, con lo que quieras. Acá juegas con lo que quieras. Puedes ir con una pasta, puedes ir con un pescado, puedes ir con una carne, con lo que quieras. Este vino, hay un plato a que a mí me gusta mucho del norte. Mi familia, parte de mi familia es del norte del Perú, en una zona que se llama Chiclayo, y hay un plato muy conocido que se llama arroz con pato. Esto para mí, automáticamente, lo primero que se me vino a la mente es el arroz con pato norteño, pero podría ir sin ningún problema. Me gustaría jugar con algún tiradito, ¿no? O sea, acá juegas con todo, sin ningún problema. La belleza de un vino como este es que la intensidad que tiene, la elegancia, la frescura, lo vivo que es, te permite ir de pescados, carnes, pastas, todo lo que quieras. Acá no le veo límite a un vino como este. In- Y eso es lo que más me gusta de Stone Beat. Increíble. O sea, lo veo mucho más maridable que Vic. Sí, es increíble la Lejos. versatilidad que tiene. Bueno, Exacto. Esa es te, la palabra, versatilidad. te tengo la última pregunta porque ha sido una conversación increíble. Me gustaría seguir porque además eres un amigo, pero eh, lo mismo, en tu libro y tú tienes esa facilidad de poder llegar a explicar y hacer entender a la gente con sencillez, es decir, con algo fácil para que sea entendible. Hoy día la industria Ujú. del vino en general eh, está teniendo un poco de problemas porque las generaciones están cambiando y ha sido un poco dificultoso estos meses para la industria en general. Hay algunos que no, pero en general sí. Eh, ¿qué, cómo ves tú que podríamos ayudar a la industria desde el lado del sommelier, de la educación? ¿Qué podemos hacer desde tu punto de vista para generar, seguir el consumo del vino responsable, por supuesto, pero en el sentido de Ujú. que este producto de la tierra tan noble tenga esa continuidad en las generaciones que siguen? Pues yo te diría que el vino siempre, y creo que es un error que todos hemos cometido, ¿no? Es que siempre fue muy protocolar de repente, ¿no? Como que muy fancy, muy etiquetado en el mundo del vino y creo que lo que nos toca es, digamos, hacer algo mucho más sencillo, que la gente no tenga miedo de probar el vino, ¿no? Porque como no sabe, siente que podría pues, quedar mal o dar vergüenza por llevar un vino o X. Entonces, creo que una de las partes más de las que yo trato de explicar mucho es que el vino es para todos y para cualquiera, para el que le guste, y si te gusta este estilo está bien, si te gusta este otro está bien, o sea que no hay algo, no hay un mal escenario en el mundo del vino, ¿no? Mientras tú lo disfrutes, y lo bonito es que te permite ir aprendiendo, ¿no? De otras cosas, ¿no? Te permite también, es muy social, es un mundo muy bonito, eh, y después es tener que ir explicándole a la gente que la clave en el mundo de las bebidas alcohólicas es la moderación, ¿no? Entonces, que mientras lo maneje moderadamente, va a disfrutar de las virtudes que te puede ofrecer, ¿no? Una bebida, como bien dices tú, de la tierra, ¿no? Porque esto es de la tierra. Entonces, mientras lo manejemos moderadamente y lo disfrutemos a conciencia, yo creo que la cosa va a ir bien. Y eso es un poco lo que yo trato de explicar a los clientes, digamos, ¿no? Esa es la palabra para mí clave, ¿no? La moderación. Y después la industria va a tener que ir adecuándose un poco a lo que podría ir estando el mundo ir pidiendo. De repente vinos con menos alcohol o vinos más fáciles, vinos más frescos, ¿no? Que es un poco lo que ya vamos viendo en la industria, que las bodegas van buscando otras alternativas para encontrar cómo poder lograr acceder a esos clientes que de repente ya no están buscando vinos con tanta madera o tan complejos, ¿no? O sea, sí, hay mucho trabajo que hacer y lo único que tenemos que hacer es escuchar a la gente y ver qué es lo que está buscando y ir adecuando nuestros vinos o los productos que tenemos al gusto y a lo que está buscando la gente, por un lado, y por el otro, siempre recordar a la gente que esto es un producto que hay que ver con moderación. Esa es la Sí, palabra, sí. y perfecto para comer, además, para
es algo que te une. Para mí el vino, o sea, yo, te soy honesto, vino solo casi nunca tomo, digamos, ¿no? Si voy a tomar un producto solo, prefiero tomar otra cosa, pero vino, para mí vino Para es compartir. familia, Sí, para mí vino es amigos, para mí vino es compartir, sí, para mí vino es conversación. sí, Entonces, eso es, ¿no? Entonces, es súper sociable, es algo que sí, te permite, las mejores conversaciones que he tenido en mi vida siempre han sido con un vino, sí. ¿no? Y tú mencionas a Guillermo Yacosa, y Guillermo Yacosa, bueno, es una persona que yo quiero mucho y nos hemos conocido justamente a raíz del vino y te diría que de las grandes amistades de mi vida, ¿no? Diría que el 80% es alrededor del vino. Sí. No se hubieran dado si no fuera por el vino. Entonces, no solamente es la bebida, sino es todo lo que hay alrededor, digamos, También, ¿no? exactamente. Eso es lo que la característica principal del vino. Y bueno, por acá también el poeta Pablo Neruda, que era también fanático del vino, decía que el vino era capaz de abrir el alma y mantenerte Ujú. pensante. Entonces, abre las puertas a compartir. Bueno, querido amigo, muchas Perfecto. gracias. Ya llegamos a los minutos. Eh, Como siempre, agradecido de tu tiempo. Así es que, y de todas tus palabras, de compartir con nosotros esa gran experiencia tuya en este tan bonito mundo del vino y la gastronomía. Y bueno, verte lo más pronto posible. Así que saludos a todo el Perú Eh, por allá, a nuestros queridos hermanos. Salud. Muchísimas gracias. Solamente para despedirme, quisiera dejarlo que quede grabado que ustedes están marcando la pauta. Sí, es algo para mí importante. No, ustedes no son una bodega más. O sea, lo que están haciendo ustedes, lo que estás haciendo tú, está marcando una diferencia en el estilo de lo que es primero tus vinos, ¿no? Lo que es Vic, pero después va a ser lo que es la industria, porque obviamente siempre va a haber gente que va a ver esto y va a quedarse asombrado y va a buscar, obviamente, seguir al líder. Y eso creo que para mí son ustedes, digamos, ¿no? Ustedes están marcando la pauta, ¿no? Y por eso te felicito y los felicito a todos en Vic. Muchas gracias. Salud. Salud. Saludos a todos por allá en el Gran Perú. Adiós. Gracias, amigo. A mi hermano, cuídate, te espero por Lima. Chao, chao.